Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Gimeno y en nombre del equipo de información de Nuevo Mundo Televisión le damos la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. En este espacio informativo haremos un repaso de los hechos noticiosos más importantes de esta semana. Vamos a continuación con la presentación de los titulares más destacados. El primer ministro Harper presenta excusas a los indígenas canadienses en nombre del gobierno. Envejecimiento de la población canadiense agudiza la falta de médicos. La conclusión del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia siembra la controversia en Ottawa. El primer ministro federal Stephen Harper presentó esta semana en la Cámara de los Comunes de Ottawa las excusas oficiales de Canadá a decenas de miles de indígenas que habían sido enviados a la fuerza a pensionados concebidos para asimilarlos cultural y socialmente. Líderes de las primeras naciones y de comunidades inuit asistieron a este evento histórico. Se estima que entre 1870 y 1996, más de 150.000 niños indígenas fueron retirados a sus familias para ser enviados a pensionados donde no tenían derecho a hablar su propia lengua y donde muchos de ellos fueron víctimas de violencia y abusos sexuales. Mientras tanto, hubieron reacciones encontradas en torno a este histórico pedido de disculpa efectuado por el gobierno canadiense. Algunos líderes indígenas sostuvieron que la disculpa formal por parte de las autoridades ayudará a quienes aún sufren por sus experiencias en estos establecimientos. Pero otros dijeron que la actitud del gobierno no les devolverá los años perdidos junto a sus familias. En otro orden de información, el Senado de Canadá dijo que las tropas y funcionarios canadienses establecidos en el sur de Afganistán podrán mantener diálogo con el movimiento rebelde talibán si piensan que eso ayudará a la seguridad y a reducir la violencia. El gobierno canadiense del Partido Conservador se opone a los contactos con los talibán hasta que estos renuncien al uso de la fuerza. Un informe dado a conocer por el Comité de Seguridad y Defensa Nacional del Senado sostiene que esta postura no es realista y agregó que algunos simpatizantes de los rebeldes podrían ser convencidos mediante el diálogo con los soldados y funcionarios canadienses que operan en Kandahar, donde Canadá tiene su base de operaciones. Y pasando a otro ámbito informativo, el ex primer ministro Brian Mulroney se negó a aparecer nuevamente ante el Comité de Ética de la Cámara de los Comunes. El exfuncionario envió una carta a través de su abogado en la que dice que el comité ya terminó su investigación y presentó un informe al Parlamento. A fines del año anterior, Mulroney prestó testimonio sobre sus vínculos con un hombre de negocios alemán llamado Karl-Heinz Schreiber. Mulroney está acusado de haber aceptado grandes sumas de dinero de parte de Schreiber cuando era primer ministro de Canadá. El comité señaló que no intimará a Mulroney para forzarlo a presentarse ante el Comité de Ética. Una nueva encuesta afirma que no hay suficientes médicos en Canadá para cuidar de los pacientes que llegan a la vejez. 80% de los médicos que respondieron a un sondeo nacional dijeron que usan la mayor parte de su tiempo en pacientes con enfermedades crónicas. Los doctores afirman que hoy por hoy se encuentran más canadienses con diabetes, cáncer, enfermedades coronarias y problemas de salud mental a medida que la población envejece y que los médicos afectados a estos pacientes no dan abasto para atender a toda la población afectada. Y cambiando de tema, el gobierno conservador de Stephen Harper sigue en aprietos. Después de la renuncia de Maxime Bernier hace 2 semanas, ahora es el turno de Bernard Coté, un consejero del Ministerio de Trabajos Públicos. Bernard Coté reconoció que antes de Maxime Bernier, él también había tenido una relación amorosa con Julie Couillard, una mujer que había frecuentado por lo menos 3 personas asociadas al crimen organizado. Según el diario La Presse de Montreal, Couillard había utilizado sus relaciones con Coté y con Bernier para tratar de influenciar la entrega de un contrato en favor del grupo Kevlar, una promotora de bienes y raíces a la que ella estaba afiliada. El Comité de la Seguridad Pública en Ottawa comenzó a escuchar los primeros testimonios para tratar de esclarecer las circunstancias precisas que llevaron a la dimisión de Maxime Bernier. Fuentes oficiales confirmaron que Julie Couillard era conocida de la Policía Federal antes que su relación con el exministro Bernier fuera hecha pública en los medios de comunicación.
Y siguiendo con más información, la provincia de Ontario informó que está manteniendo negociaciones con la estadounidense General Motors. La ministra de Economía, Desarrollo y Comercio provincial, Sandra Pupatello, afirmó que ambas partes discuten sobre el futuro de las operaciones de General Motors en la ciudad de Oshawa, en Ontario. La cuestión clave es la posibilidad de que la empresa sume una tercera planta de producción en ese destino. General Motors anunció recientemente su proyecto de cerrar su fábrica de camiones en Oshawa con la pérdida de aproximadamente 2.600 puestos de trabajo. Los trabajadores enfurecidos bloquearon el establecimiento la semana última en rechazo con la medida anunciada. La firma realizó una presentación judicial para lograr el fin de dicha protesta. Ahora vamos a una pequeña pausa. En instantes continuamos con más información en Nuevo Mundo Televisión.